para siempre. Todo el que esté agradecido, denle un aplauso al Rey soberano. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, por siempre, eternamente sea tu nombre glorificado, Señor. Amén. Puede tomar asiento. Quiero darle la bienvenida, a todos a esta su casa Peniel, la sede principal de nuestra casa Peniel. Sabe que Peniel está desde Urachiche hasta Ciudadela. Estamos en 7 territorios. En este mismo instante, pues hay personas recibiendo también un tiempo de bendición en Camunare, allá en Urachiche, en Guama, en Cocorote, aquí nosotros en San Felipe Sur, específicamente allá en el sector de Higuerón, en La Marroquina y en Ciudadela. Entonces estamos contentos porque sabemos que hoy Dios está haciendo grandes cosas en su casa Peniel. Sean bienvenidos. Hoy quiero darle la bienvenida al pastor que nos visita desde Ciudad Bolívar. Hay un pastor aquí invitado, le damos la bienvenida. Siéntase como en su casa, siéntase amado, aceptado por toda esta gente bonita. ¿Dónde está la gente más amada, más querida por el Padre Celestial de aquí del estado Yaracuy, de Independencia y sus alrededores? Amén. Hoy quiero darle la bienvenida a todos los que vienen por primera vez. Sé que hay muchos que vienen por primera vez. Siéntase como en su casa. La familia de mi hermana Neida, que vienen por primera vez, siéntase como en su casa. Hoy quiero hablarles, o hoy toca hablarles, de transmitiendo el legado. Es el tercer tema de esta serie, transmitiendo el legado. Y estamos muy contentos, estamos felices, porque sabemos que en esta tercera semana Dios también va a hacer cosas poderosas. Amén. ¿Con quién? Con nosotros y con nuestras generaciones. Porque hemos consagrado a nuestras generaciones para Cristo. Amén. Y pues nos estamos preparando para que ese legado pueda ser transferido a la siguiente generación. Probablemente usted sea la primera generación de hijo de Dios dentro de su familia. Quizás es la segunda generación, quizás es la tercera generación, pero lo que queremos es que eso pueda trascender a la siguiente generación, es decir, a sus hijos, a sus nietos, y ellos también puedan acobijarse bajo estas promesas, bajo esta palabra, bajo esta divinidad que viene directamente del cielo. Entonces, hoy queremos hablarle de transmitiendo ese legado. Transmitir el legado, hacer que trascienda, hacer que baje a la otra generación. Y quizás usted dice, bueno, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿O qué tan difícil puede ser? ¿O qué tan fácil puede ser transferir un legado a la siguiente generación? Resulta que puede ser mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos, porque como humanos nos preocupamos o ponemos nuestra mirada, nuestro objetivo en que nuestros hijos reciban algo material o que trascienda algún bien hacia la siguiente generación, pero muchas veces nos olvidamos de que lo fundamental y lo principal para nuestra siguiente generación es que trascienda un legado espiritual. Yo la semana pasada les decía que, creo que en un discipulado, les decía que muchas veces nosotros nos bloqueamos o no entendemos cómo hacerlo, o cómo hacer para que eso trascienda a otra generación. Y
Y nos olvidamos de eso, porque nos centramos en diferentes cosas y nuestros hijos van adquiriendo legados quizás de los vecinos, de lo que aprenden en la escuela, de la cultura que los rodea. Y sabe que en algún momento nosotros vamos a partir de esta tierra. Y lo que ellos le va a quedar para defenderse, para batallar, para mantenerse firme en esta vida hacia un rumbo, hacia un camino de éxito, es el legado espiritual que le dejemos. El hecho de que ya no estemos aquí no quiere decir que ellos van a quedar solos, inexpertos, sin saber cómo hacerlo. No, hay una solución. Y es que a ellos puedan aprender también la importancia que tiene Dios en la vida del ser humano y los principios bíblicos que marcan la pauta de nuestra vida. Amén. Entonces, hay 4 principios para transmitir el legado. Hay 4 principios para transmitir el legado. Voy a hablar sobre ellos. El primero dice: escuche el llamado y sea obediente. Escuche el llamado y sea obediente. En Génesis 12:1 dice lo siguiente, dice, Dios llama a Abraham y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, deja tu familia, deja tu ciudad, deja a tus padres, deja tus costumbres y te vas a trasladar a un lugar que yo te voy a mostrar. Dios ni siquiera le había dicho a dónde se iba a ir, pero sí le había dicho, sí le estaba marcando una pauta de las cosas que tenía que dejar. Yo sé que para los que les ha tocado migrar de este país con las situaciones que hemos vivido como nación, pueden explicar lo difícil que puede ser irse, dejar la familia. Hay muchos que les ha tocado irse hasta solo, o sea, uno solo de la familia, quizás a un papá, a la mamá o a un hijo, y es migrar solo a otro lugar que no conocen, a una cultura nueva, a comenzar de cero. Y yo supongo que no debe ser nada fácil. Yo no me ha tocado hacer eso, pero yo trato de ponerme en esos zapatos y pienso que debe ser demasiado difícil dejarlo todo y comenzar de nuevo. Bueno, a Abraham le tocó más o menos de esta forma y le tocó ser obediente, le tocó escuchar y obedecer. Cuando a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho obedecer. Mire, la obediencia es algo que se va educando o que uno va educando en el niño, se va formando en el niño, o sea, desde muy temprana edad. Uno va enseñando, mira que tienes que hacer esto, que tienes que ir a la escuela, que tienes que regresar a tal hora, para allá no lo vas a hacer, porque lo hiciste de esta manera. Y es algo que se va formando, la obediencia. Y cuando el corazón aprende a vivir bajo la obediencia, entonces está presto para vivir el llamado. Y fue lo que hizo Abraham. Yo sé que a lo mejor para Abraham no fue nada fácil obedecer una palabra que parecía incierta, una palabra que parecía no estar concreta. Pero el corazón de Abraham era un corazón obediente. Era un corazón que capturaba la palabra de Dios, que la internalizaba. Muchas veces nosotros, y yo me cuento ahí, hemos dicho: Señor, yo obedezco tu palabra. Pero cuando Dios nos habla y nos dice qué vamos a hacer, entonces ahí se prueba realmente la obediencia. Abraham no cuestionó la palabra de Dios. Él la tomó en su corazón y la vivió. La tomó aquí en su corazón y caminó hacia ella.
Lucas 11:28, vamos a ver qué dice Lucas 11:28. Y él dijo, o sea, Jesús, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados. O sea, sean 3 veces felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, la cosa no está solo en oírla, está en guardarla, que significa obedecerlas. Hay muchas personas que oyen la voz de Dios, pero no todos son capaces de caminar bajo esa voz, bajo esa palabra, bajo esa dirección. ¿Sabe por qué? Porque no es sencillo. Porque el oír a Dios y caminar bajo esa palabra es enrumbarse en un camino de fe. Y el camino de fe es una contracultura a la cultura de Dios, a la cultura, terrenal. El enrumbarse en la fe es decirle a todo lo que mis ojos naturales ven, a todo lo que esta nariz puede oler, a todo lo que estas manos pueden tocar, no es como ustedes lo están percibiendo. Es como mi Dios me lo está diciendo. Y es una batalla allí entre dos atmósferas, entre una natural y entre una espiritual. Y es por eso que al ser humano le cuesta tanto obedecer la voz de Dios y enrumbarse bajo esta sombra, bajo esta promesa, bajo este manto, porque es algo que naturalmente no lo vemos. Y nosotros tendemos a irnos por lo seguro, ¿verdad? ¿Verdad que es así? Nosotros tendemos a irnos por lo seguro. O sea, hay refranes que dicen, es mejor tener los pelos en la mano, ¿verdad? Es mejor tenerlo aquí, o sea, visualizarlo, tocarlo y palparlo para yo enrumbarme a eso. Pero lo espiritual no es así. Lo de Dios es totalmente opuesto a eso. Tienes que salir de esa ciudad, tienes que salir de esa familia, o sea, de tus padres, dejar a tus padres, dejar a tus tíos, dejar a tus primos, dejar esa casa, dejar tu economía y salir a otro ambiente, porque ya ese lugar donde tú estás no te conviene. Eso fue lo que Dios le quiso decir a Abraham. Ese lugar donde tú estás ya no es conveniente para ti y yo te voy a mostrar a dónde vas a ir. Para él era algo físico, pero resulta que para este tiempo puede ser un ambiente espiritual para nosotros. Hay atmósferas y hay lugares donde nosotros tenemos que salir. Hay amistades que hay que soltar una vez que Dios habla. Hay costumbres que hay que dejar cuando Dios habla. Hay que dejar de hacer quizás rutinas que estamos adaptados, quizás de años, soltarlas y dejarlas de hacer porque Dios ha manifestado una palabra a nuestro favor. Ahora, cuando Dios habla, tenga la confianza de que eso es seguro. Y el ser humano, nosotros, en el corazón, sabemos cuando Dios nos está hablando. Por lo menos cuando somos sus hijos. Todo hijo conoce la voz de un padre. Todo hijo. Usted puede llamar a mi hija, tratar de imitar mi voz y llamarla. Quizás como yo trato de llamarla y yo sé que ella va a saber que no soy yo. Porque ya tengo 4 años llamándola, 4 años ella escuchando mi voz, 4 años reconociendo mis caricias, mis ñoñerías, mis arrullos. Y Leonel ya son 10 años. Entonces, no es tan fácil que ellos, otra voz pueda confundirlo, ya son años. Cuando yo asumo
el llamado y escucho por primera vez la voz de ese Padre Celestial que me llama y dejo que entre en mi corazón, le aperturo mi corazón, le aperturo mi mente y me hago su hija legítima por adopción, dejo que Él me elija, que Él me llame, que Él me envuelva, entonces comienza una relación de padre a hijo. Yo comienzo a conocer la voz y este oído se va educando a esa voz y esta mente se va educando a esa voz y este corazón se va educando a esa voz. Entonces cuando Él me llama, cuando Él me dice Damaris, en la mente, en el corazón, en un sueño, audiblemente, de la manera que Él lo quiera hacer, este corazón va a entender y esta mente va a saber que Él me está llamando. Y entonces todavía la cosa no termina ahí, todavía hay un paso. Depende de mí si decido caminar bajo esa palabra. Hay muchos hijos que no obedecen y eso es natural, nos pasa hasta a nosotros en la vida cotidiana, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá y mi papá siempre me decían, al desobediente nunca le va bien, Damaris, al desobediente nunca le va bien. Y realmente es así. Al desobediente nunca le va bien. Pero el obediente, haya gracia, haya favor, se le aperturan puertas, le va bien, porque está bajo un principio, está bajo una palabra. Dios, nuestro Padre, desea que hoy nosotros podamos escuchar su voz y ser hijos obedientes. La Biblia dice también en Proverbios 3, dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Bueno, pero es que a mí me parece que es así. Yo creo que por este rumbo es que me va a ir bien. Yo creo que es por aquí. Me da la intuición, me lo dice mi experiencia. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, ¿qué podemos hacer? Entregarle todos. La Biblia dice que todas las cosas debemos rendirla delante del Señor. Todos nuestros sueños. Bajarnos, humillarnos delante de Él. Señor, a mí me parece, Padre, que es por aquí. Pero yo necesito tu dirección, que tú me alumbres, que tú me digas, que tú me des una respuesta. Que en la manera que tú te comunicas conmigo, tú me hagas saber si es por aquí o es por allá. Y yo estoy seguro, hermano, que Dios va a traer la respuesta sobre tu mente, sobre tu corazón, a tus oídos, y te va a decir qué es lo que Él ha planeado para ti, tal cual como lo hizo con Abraham, tal cual como lo hizo con su familia. Y la bendición descansa sobre un corazón dispuesto a escuchar. Y la bendición descansa sobre un corazón dispuesto a escuchar. Dice Proverbios 16:20, el que atienda la palabra prosperará. Dichoso el que confía en el Señor. El que atienda a la palabra de Dios. El que diga cuando el Señor hable, diga, sí, Señor, aquí estoy. Dime qué es lo que tú quieres hacer. Va a conseguir prosperidad. Cuando el corazón se humilla y está dispuesto, entonces la bendición descansa sobre esa persona, sobre ese corazón, sobre ese pensamiento. ¿Cuál bendición? La que tú estás necesitando. Abraham necesitaba ser bendecido. Él probablemente llevaba tiempo clamando por una bendición. Y le llegó su tiempo para escuchar y obedecer. Ahora, esta bendición no solamente va a descansar sobre tu vida, sino que marcará a tu familia de generación en generación.
¿Sabe? Porque la bendición no es solamente para una generación, para la que está actual ahorita aquí viviendo, no. Es una bendición que quiere trascender a las siguientes generaciones. Y sabe que Satanás es tan engañador, tan mentiroso y tan copión. Copia todo lo que Dios hace, que Dios siempre quiere marcar a las siguientes generaciones con bendiciones, pero entonces Satanás busca demarcar a las familias y a las generaciones con maldiciones. Y entonces allí vemos que una maldición trasciende de una generación a otra. Y a veces esto es tan fuerte que pasa hasta por los genes. Pasa hasta por los genes, por el ADN, por la sangre. Pero cuando oímos la voz de Dios y escuchamos su palabra y la obedecemos, entonces en nuestras generaciones trascenderá la bendición de Dios. Dios quiere que tu familia pueda ser bendecida. Yo no sé qué cosas te ha tocado pasar a ti, a tus padres, a tus abuelos, pero déjame decirte que cualquier maldición que haya sido prolongada de una generación a otra puede detenerse cuando escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, porque entonces le estamos dando apertura a que la bendición de Dios fluya y le dé un alto a cualquier maldición que quiera gobernar tu familia. Hoy toda maldición se rompe en tu familia y le damos apertura a la bendición del cielo sobre tu casa y sobre tus generaciones. Amén. Amén. Voy a cerrar aquí con este punto, con esta cita de Santiago 1:19. Dice: por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Pronto para oír, tardo para hablar. ¿Oír a quién? A Dios, no a cualquier voz. No a cualquier voz, porque los hijos no oyen cualquier voz, los hijos oyen la voz del Padre. Oír la voz de Dios y tardo para hablar, para cuestionar, para quejarnos. Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no fue de esta manera? ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me diste una mejor familia? ¿Por qué tiene que ser de esta forma? Tardo para hablar. Abraham pudo haber dicho muchas de esas cosas. Ajá, me vas a mandar a otro lugar. Muéstrame. Dime de una vez a qué ciudad me vas a mandar y a qué país. Mándame la provisión. No me muevo si no me dices la ciudad, me dices el nombre, me dices en qué casa voy a vivir. Pudo haberlo hecho, pero fue tardo para hablar y pronto para oír. Escuchó, guardó en su corazón y obedeció. Cuando Satanás quiera traer esa quejadera a nuestra mente, incitarnos a quejarnos y a murmurar en contra de los planes de Dios, usted cierre la boca del enemigo. No murmure, no se queje, no hable de más. Atesore en su corazón la palabra. Atesore en su corazón la palabra, guárdela allí y diga: Señor, es mejor decir: Señor, aunque yo no entiendo nada, no entiendo cómo tú vas a obrar y cómo tú lo vas a hacer, yo estoy creyendo que lo que tú has dicho es verdad y se cumple. Y no sé qué recursos vas a usar, no sé qué cosas vas a mover para que esto se dé,
y para que tu palabra cobre vida dentro de mí. Pero estoy creyendo, Señor, que todas las cosas que harás se cumplirán, que todo lo que has dicho se va a cumplir de una u otra forma. Amén. Ok, ahora vamos al segundo punto. Ya sabemos el primero, necesitamos escuchar y obedecer. Hay que ser hijos obedientes. Hijos obedientes. El segundo punto dice, sea lo que Dios dice que es. Sea lo que Dios dice que es. Defina su identidad en Dios. Defina su identidad en Dios. Ay, Satanás, cómo le gusta y cómo planifica a diario para que nosotros seamos engañados de acuerdo a nuestra identidad. Creo que es su plan maestro siempre, engañar a la humanidad, a la creación y aún a los hijos de Dios, para que nosotros no entendamos quiénes somos. Ese siempre ha sido su plan, distorsionar la identidad de hijos y hacernos creer cuánta barbaridad a Él le plazca de acuerdo a lo que Él mismo va colocando a lo largo de nuestra vida. Algunos les hace creer que son menospreciados, que no son amados, que todo el mundo conspira en su contra. A otros les hace pensar que son incapaces, que nunca lo van a lograr, que no nacieron para triunfar. A otros quizás le hace pensar que son unos fracasados, que si ya metieron la pata una vez, lo van a volver a hacer, que no hay esperanza para ti, que tu matrimonio se va a derrumbar y se va a caer y que la solución es el divorcio, que tantas cosas que Él planifica a diario. Creo que este es uno de los planes maestros de Satanás, pero gloria a Dios porque tenemos la libertad de Cristo, su palabra que nos direcciona, que nos alumbra la mente, el entendimiento y nos hace saber quiénes somos. Nos hace saber quiénes somos. Génesis 17:4. Vamos a ver cómo dice Génesis 17:4. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Mi pacto es contigo, le dijo el Señor a Abraham. Mi pacto es contigo, con más nadie. Estoy pactando directamente contigo. Estoy haciendo una alianza. Estoy haciendo un vínculo. Te estoy dando mi palabra de que vas a ser padre y no de un solo hijito, de dos hijitos, de muchedumbre, miles de personas, de gente van a salir de ti. Y sabe que recibir esa palabra cuando no tienes nada es o te enrumbas en eso o te quedas en lo que estás viendo. Y yo sé que muchos, si le pregunto, dicen, no, yo me enrumbo en eso. Pero cuando nos toca estar allí, en no tener nada, en no ver nada, entonces tú tienes que tomar la decisión. Si te enrumbas en lo que Dios dice de ti o te quedas en esa nada.
Y es allí donde se abre un panorama de batalla y donde comienza la batalla en la mente, en el corazón, la batalla interna, el tráfico mental, allí haciéndote ruido. Oh, yo me quedo o avanzo, o me quedo en esta frustración y me quedo en esta situación que a lo mejor no es tan mala. Y muchos se acomodan en el problema. Muchos se acomodan allí, empiezan a sentir comodidad en medio de ese caos. Mientras otros dicen, no, yo tengo que sacudirme, tengo que salir de aquí, de esta situación, y me voy a enrumbar en la palabra. Y muchos espiritualmente empiezan a caminar en esa palabra, arrastrando dolor, arrastrando ansiedad, angustia, enfermedades en el cuerpo, y comienzan a caminar a esa palabra hasta que la toman. Hasta que la toman. Y entonces, en esa batalla, en ese batallar de llegar allá, ellos comienzan a luchar contra quienes eran y lo que todo el mundo conoció, a lo que Dios dice que son. Y comienza esa batalla allí, esa batalla de ir así, se arrastrado, de hacerlo así, sienta que no puedo. Pero comienza esa batalla de identidad. Y muchos vencen y logran salir de ese caos, de ese cuarto oscuro, de esas ataduras, de esa cárcel de oscuridad, de ese fracaso, de esa depresión, de esa angustia, y logran reconocer quiénes son en el Señor. Y Dios los llena de favores. Oye, has batallado y has vencido, has luchado, y hoy te corono, hoy te proporciono bendición. Y fue lo que le pasó a Abraham. Él pudo haberse quedado allí, en ese espacio, en esa atmósfera, en esa tierra. Pudo haberse quedado allí y decir, bueno, pero es que me voy a ir a un lugar, voy a salir de esta atmósfera, que esta es la que conozco, que bien o mal, estoy aquí, tengo una casa, tengo familia, y me voy a ir a un lugar que no conozco, voy a tomar una cultura que nunca he conocido, voy a comenzar a hacer cosas que nunca había hecho. Y si nos vamos un poco a lo espiritual, decimos, muchas personas dicen, no, pero esto fue lo que mi abuelita me enseñó, ella me lo inculcó, ella lo grabó aquí en mi corazón y en mi mente, y esto es lo que he visto de mi familia, y siempre lo hemos hecho así, y me voy a enrumbar en una palabra que Dios dice, pero que yo no conozco. No, prefiero quedarme aquí. Pero hoy es el día de reconocer cuál es nuestra verdadera identidad. Y déjame decirte que tu identidad está en Cristo y en lo que Dios ha dicho de ti, en lo que Dios ha dicho que eres y en lo que Dios ha dicho que lograrás. Amén. Reconozca que su genética viene de Abraham, porque somos los hijos de la fe, descendientes de la cruz de Cristo, y por lo tanto somos herederos de la bendición que se originó en Abraham. Nuestra genética, hermano, es celestial, es divina. Nuestra identidad está en Cristo y en lo que su palabra dice que somos. Y si el Señor ha dicho que Él lo hace por caminos misteriosos y por planes que nosotros no conocemos, vamos a creer y vamos a confiar, aunque a veces suele ser difícil, porque es batallar contra esta cultura humana. Y yo sé que no es fácil, porque a mí también me ha tocado batallar contra esta cultura humana que te dice cómo hacer las cosas, y que a diario te dice quién eres.
que eres tal persona si logras tal cosa, que vas a llegar alto si lo haces de esta manera. Pero yo hoy quiero invitarte a que tú puedas conocer la palabra, que tú puedas conocer cuáles son los planes de Dios para el ser humano y que tú puedas entender lo que Dios dice de ti. Fíjese, la gente poco conoce la palabra de Dios y eso es una publicidad que el enemigo hace para que la gente no sea libre, porque una vez que la persona conoce la palabra, entonces se caen las vendas. Se caen las vendas. Es como que si te están otorgando una herramienta que no tenías para poder vencer. Ayer estaba hablando con una mujer y ella me decía, mientras ella hablaba conmigo, yo estaba leyendo la Biblia y ella me decía: Damari, yo recuerdo cuando yo pasé una situación familiar terrible, terrible, terrible. Y yo recuerdo que yo lloraba todos los días. Yo lloraba en la mañana, lloraba en la tarde. Yo estaba trabajando y yo estaba llorando. Y fueron unos días horrorosos. Y yo recuerdo que yo escuchaba esa canción. Estaba sonando una canción de despecho, pero cortavena, pues. Y ella dice, yo escuchaba esa canción y eso era para yo llorar y llorar y llorar. Y llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo justo estaba en Proverbios. Déjame ver si lo consigo aquí para leerlo textualmente. Y yo le digo, ¿y qué pasó? Bueno, esos tiempos pasaron, gracias a Dios. Ya esos tiempos no están aquí. Ahora vivo otro tiempo. Y yo le digo, ¿y tú sabes lo que la Biblia dice acerca de eso, de oír ese tipo de canciones cuando te sientes así? Y le leí esto que dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Y ella se quedó, ¿qué? ¿En serio dice eso? Yo sí. O sea que cuando uno está afligido, no es bueno oír canciones depresivas. ¿Y sabes quién hace esas canciones? ¿Quién está detrás de todas esas canciones? Satanás. Para meter en el corazón del ser humano la depresión y la tristeza. Y sucumbirlos en eso hasta lo más profundo, que muchos llegan al suicidio. Pero otros, él los lleva por el camino del odio y de la venganza y muchos matan a otros. ¿Te estás dando cuenta de lo que la palabra dice? Y ella, ¡oh! Estoy sorprendida, estoy impactada, yo no sabía que la Biblia decía eso. Yo, para todas las situaciones de nuestra vida hay una palabra. Para todas las situaciones de nuestra vida hay una promesa, pero hay que conocerla. Tú tienes que conocer tu identidad. Tienes que saber quién eres tú en Dios. En el momento que tú sabes quién eres en Dios, entonces tú vas a cambiar. Tu forma de pensar cambia, forma de mirar las cosas cambia, tu forma de caminar cambia, de vivir la vida, de experimentar las cosas cambia. Ya no miras la vida desde el dolor, ya no miras la vida desde el problema, sino que ahora la comienzas a mirar a partir de la bendición y de lo que Dios ha dicho de ti, de lo que Dios dice de ti. Gálatas 3, 28 y 29 dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo y son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa, somos uno en Cristo. Somos de la descendencia de Abraham. O sea, la fe
La fe está impregnada en nosotros. Lo celestial y lo divino está impregnado en nuestro ADN. Por eso es que la gente, aún los que no conocen a Dios, tienen una necesidad de creer en algo, de creer en lo sobrenatural. Porque fuimos diseñados por un Dios eterno. Y entonces también somos herederos de las promesas. Hay una promesa reservada para ti, una herencia de Dios para ti, para transformar tu vida, para que salgas del problema, para que salgas del dolor, de la angustia. Hay una promesa que tiene tu nombre. A Dios Dios no se encapsuló en que, bueno, Abraham, solo puedo darte un solo hijo. Allá ves tú cómo te las arreglas para que tengas esas generaciones. No, con uno solo le dijo: vas a ser padre de muchedumbre. Con uno solo. Dios hace las cosas de la manera que tú menos se las esperas. A veces esperamos mucho y decimos: necesito tanto, porque nuestros ojos naturales son así, nuestra naturaleza humana necesita ver, necesita contemplar, ver cantidades. Pero para Dios no. Dios de la nada puede hacer cosas posibles, pero tú necesitas conocer quién eres en Él, moverte en esa atmósfera espiritual y celestial, meterte allí, sumergirte allí, para poder entender, para poder actuar de la manera que el Padre quiere y espera de nosotros. Ya no te llamarás Abraham, le dijo el Señor. Ya no usarás ese nombre descalificativo. No quiero ya que te llames así. No quiero que te veas de esa manera. No quiero que te veas como un perdedor. No quiero que te veas como un vicioso. No quiero que te veas así como un fracasado. Ya no quiero que te veas así. Más nunca te vas a llamar de esa manera. Ahora tu nombre será Abraham, hombre de fe, padre de multitudes. Ahora te doy un nuevo nombre. Te revisto de una identidad nueva. No de esa descalificativa que la cultura y el mundo te ha proporcionado. Quizás ha pasado de tus generaciones que no me conocieron y la has tomado del oír de todo lo que van diciendo de ti desde la infancia. Pero ese no eres tú. Hoy te doy tu verdadero nombre y te llamarás Abraham. Te llamarás Abraham. Repite conmigo: soy el cumplimiento de los planes divinos. Amén. Ahora tenemos que ubicarnos, tomar nuestro lugar. Tenemos que descubrir quiénes somos y transmitirlos a la siguiente generación. Si usted todavía no entiende cuál es su identidad, no se preocupe, podemos ayudarlo. Podemos ayudar. Mire, a lo largo de toda Independencia tenemos casas de milagro, grupos alfa. Y los martes estamos aquí en un discipulado maravilloso. Cada domingo nos reunimos aquí. ¿Para qué? Para proporcionar una ayuda y que las personas puedan conocer su identidad, puedan acercarse a Dios, puedan conocer a Dios, puedan comenzar a vivir un tiempo de bendición y de bonanza, donde el pasado, la oscuridad, el dolor, todo eso quede sepultado. Amén. Tercer punto: sane el dolor del pasado. Tercer punto: sane el dolor del pasado. Recuerde que estamos en 4 principios que nos ayudan a transmitir el legado. Vamos en el tercer principio. Sane el dolor del pasado. Y esto me recuerda a mi papá. Yo ya les he contado que mi papá nació en un hogar disfuncional. Él no creció
con la figura del papá ahí en casa. No solo tenía la figura de la mamá y todos sus hermanos. Eran 7 hermanos. Y entonces eso fue el desarrollo de la infancia de mi papá. Estar en casa con sus hermanos. Y su papá vivía en el mismo barrio con su esposa, porque mi papá era hijo de la otra. Él vivía en el mismo barrio donde vivía su papá con su esposa y sus otros hijos. Qué duro debe ser eso, ¿verdad? Y bueno, él me dice que cuando él comenzó a tener conciencia en la adolescencia, él comenzó a tener cercanía con el papá y con sus hermanos. Y comenzó a conocer a sus otros hermanos, a compartir con su papá. Y así pasó la juventud. Antes de él casarse y de formar una familia, su papá murió. Yo no lo conocí, yo no conocí a mi abuelo. De hecho, lo conocí hace poquito por una foto, creo que el año pasado fue que lo conocí por una foto. Pero fíjese que mi papá sanó este dolor. Dios lo ayudó a sanar ese dolor. Y cuando mi papá nos hablaba a nosotros en la infancia, siempre nos hablaba de nuestros tíos paternos con mucha alegría y nos los mostraba con mucha cercanía. Y cuando yo era niña, yo no distinguía. O sea, yo no decía, estos son mis tíos paternos y estos son mis tíos maternos. No, todos eran mis tíos. Y yo iba a la casa de uno, iba a la casa de otro. Y así fue también parte de mi adolescencia. Iba a la casa de uno, iba a la casa de otro, hasta que cuando fui adulta, joven, pude entender todo esto. Y mi papá comenzó a contarme bien la historia y pude analizarla y comprenderla. Y entendí que mi papá sanó este dolor y no pasó a la siguiente generación, nosotros, un rechazo por mi abuelo. Nunca hubo un rechazo por su papá. Por lo menos no nos los decía a nosotros. Ni por mis tíos. De hecho, somos muy unidos con esos tíos. Y me di cuenta que para que el legado de Dios, para que lo divino de Dios, lo celestial de Dios, sus principios trasciendan a la siguiente generación, tú debes sanar el dolor. Porque si no, eso es lo que va a pasar a la siguiente generación. Rechazo, traumas, dolor, aflicción. Pero hay que darle un alto a eso. Dice, no podemos transmitir un buen legado a las futuras generaciones a partir del legado de dolor que heredamos de generaciones pasadas. Eso es algo que trasciende. Eso es algo que trasciende. Si usted ve un padre amargado, conflictivo, usted va a ver que la siguiente generación también va a ser así. Porque es algo que trasciende. Ahora, para que esto siga a la siguiente generación, para que esto trascienda a la siguiente generación, usted va a prestar atención a estas recomendaciones. Primero, corte la herencia de dolor que ha impactado a su familia en el pecado. Corte con eso, con toda herencia de dolor. Pase lo bueno que ha recibido de las generaciones anteriores y ayude a su familia a subir a un nuevo nivel. Pase lo bueno, vaya a pasar lo malo, va a pasar lo bueno. Yo recuerdo que mi papá siempre me hablaba muy bien de mis tíos. Todos mis tíos por parte de papá son profesionales. Todos. Si no se me escapa uno, bueno, pero todos creo que son profesionales y viven bien. Todos viven bien. Igual que los hermanos de él por parte de mamá también. Entonces, él siempre se enfocó en eso. Y yo recuerdo que cuando en tercer año, tengo que tener este recuerdito aquí.
En tercer año yo no fui la mejor estudiante. Salí mal. Me quedaron unas materias. No agarren ese ejemplo, muchachos. Y yo recuerdo que mi tío, yo tenía un tío por parte de los hermanos maternos de mi papá. Y era súper inteligente, brillante, profesional. Y mi papá me llevó hasta allá. O sea, mi papá me mostraba lo bueno. Vamos para que tu tío, ese es un hombre súper inteligente, te va a enseñar todo y te va a ayudar. Efectivamente. O sea, casi que todas las notas las subí a 20 eximida. Mi papá siempre trató de mostrarme lo bueno y de sacar lo bueno del pasado, de sus generaciones anteriores, para transmitirlas hacia nosotros. Y es lo que debemos hacer. Suelte el pasado, perdone los errores de los padres y proyéctese hacia el futuro. Si usted no sana los recuerdos del pasado y no deja ir los errores del pasado, usted vivirá como esclavo del pasado. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a soltar todo eso, a soltar y a perdonar a nuestros padres. Porque quizás nos quedamos detenidos porque decimos: es que yo no vine de una buena familia, es que mis papás no estuvieron conmigo, es que crecí en un orfanato, me crió mi abuela, me crió un tío, me pasaron muchas cosas terribles y Dios las sabe todas. ¿Sabe que Dios sabe todo eso? Hoy el Señor desea pues que usted pueda sanar todas esas cosas y que usted pueda vivir a partir de lo bueno, pasarlo a la siguiente generación y no siga viviendo en ese dolor y no lo transfiera a la siguiente generación y ellos también sean marcados con esas maldiciones. Amén. Cuarto principio: haga que de usted nazca una nueva historia. Haga que de usted nazca una nueva historia. Sea el Abraham de su familia. Usted piensa: bueno, pastora, pero es que mi familia, yo vengo para acá, usted no sabe lo que yo lucho por mantenerme, porque cuando yo llego a esa casa, eso es un infierno, empiezan las peleas, los pleitos, y yo siento que no puedo. Sea el Abraham de su familia. Comience a escribir una nueva historia para sus generaciones. Comience a escribir una nueva historia. Comience a hacerlo diferente, a escuchar la voz de Dios y a dejar que esa voz lo conduzca, a dejar que esa voz le direccione las pautas que usted va a seguir y donde usted va a andar. Haga las cosas diferentes. Alguien tiene que levantarse a escuchar el llamado y recibir la promesa. ¿Y quién es ese alguien? Diga yo. Otra vez, diga yo. Amén. Ese alguien es usted. Ese alguien es usted. Mi papá se levantó. Mi papá se levantó. Y él cortó con esas maldiciones que venían de las siguientes generaciones, de las generaciones anteriores. Y él de que dijo: no puede trascender a mis hijos, tiene que ser diferente. Sea usted el Abraham de su generación. Sea usted el que se levante y diga: lo voy a hacer diferente por mis hijos. Voy a hacer que trascienda el gozo de Dios, la bendición de Dios a ellos. Y no voy a permitir que ese pasado, que ese dolor, que esa oscuridad que atrapó a mis padres o quizás a mis abuelos siga bajando. Y Dios le va a entregar la autoridad para que usted corte esa cadena y corte esa maldición. ¿Sabe con qué? Con su poder, y comience a fluir la bonanza, la bendición de Dios sobre sus hijos y nietos. Póngase de pie. Quiero que hoy repitamos esta oración. La vamos a hacer como un decreto. Amén. Vamos a pedirle esto a Dios. Repita conmigo. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor incondicional hacia mí. Te pido que me ayudes a recordar que mi identidad está en ti.
y no en otras personas o circunstancias. Te agradezco porque sin importar lo que está sucediendo a mi alrededor, puedo descansar en tus brazos amorosos. En el nombre de Jesús.